Un día como hoy, pero de hace 10 años atrás, se registró una condena histórica en este juicio que se conoció como la mega causa de la Perla, donde 28 genocidas fueron condenados a prisión perpetua. Quien investigó y llevó a cabo esta causa fue un villamariense. Nos referimos a Facundo Trota, fiscal federal, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo le va, Facundo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Patricia. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, Facundo, contanos cómo fue este proceso, cómo empezaste a investigar el horror. En realidad, como bien lo indican ustedes, fue un gran juicio que tuvo nuestra provincia, que yo siempre digo como grandes causas por crímenes de lesa humanidad en nuestro país, como esta, solamente tenemos el juicio de las juntas y el juicio de la ESMA. No hay otras causas de esta envergadura con este número de imputados, con el número de víctimas y con el periodo de tiempo que juzgamos. Hemos juzgado hechos desde marzo del 1975 hasta diciembre del año 1978. Y fue un proceso muy extenso que para nosotros significó, ayer pensábamos acá con gran parte del equipo que formó parte también de ese equipo, que uno cuando se va a esos tiempos, bueno, una cosa era cómo nosotros empezábamos en el año 2002 el juicio y otra cosa es cómo terminamos. Entre medio, bueno, una compañera de trabajo tuvo una hija, en fin, las caras se ven que son distintas, son casi 4 años, con lo cual uno se ve más joven en el comienzo que al final, y obviamente que también las sensaciones fueron distintas. En principio uno se encontraba con una causa de una envergadura que consideraba que era inabarcable, que se sentía como que bueno, que no iba a poder, ¿no es cierto?, solo frente a semejante cantidad de hechos que deberíamos juzgar, 716 víctimas, en fin, iban a ser muchas audiencias. Y luego, finalmente, la Fiscalía terminamos muy conformes porque la sentencia en gran parte hizo lugar a los pedidos formulados por la Fiscalía, entonces se cumplieron todas las expectativas, además del acompañamiento de la ciudadanía ese día, de la lectura de la sentencia, fue tremendo. Las muestras de afecto de los familiares. Bueno, ahí yo diría que tengo esas dos sensaciones. Por un lado, ese temor de iniciar una causa muy grande, que la comencé en principio acompañando a 2 fiscales, que terminé quedando solo y luego pedí que me acompañaran 2 fiscales más, y luego culminando una jornada en la que se advirtió mucha sensación de felicidad y de satisfacción en la ciudadanía de las víctimas, y eso se expresó a la Fiscalía, con lo cual, bueno, muy satisfecho y muy conforme por esa importante sentencia que pudimos lograr. Buen día, Daniel, de este lado. Facundo, preguntarte, ¿en qué momento, si se permite, ¿no? Sí. Caíste en la magnitud de todo, ¿no? Porque uno ve imágenes, ve fotos, imagino espacios o segmentos en donde uno se preguntaba, ¿dónde me metí? ¿Qué hago acá? Tal vez es un pensamiento mío, ¿no? Pero hoy hay imágenes, hay muestras, hay museos, hay muestras fotográficas también. Es decir, hay una efeméride declarada por el propio Estado. ¿Caíste que generaste junto a un equipo una marca de época o todavía no tiene para vos ese valor? No, a ver, sé de la trascendencia que ha tenido la causa, pero obviamente uno no deja de sorprenderse de lo que continuó ocurriendo con el paso de los años. Sí sabe uno, porque bueno, yo reitero, yo he participado como secretario a partir de la segunda causa, salvo la primera causa por crímenes de lesa humanidad en Córdoba de Brandalisis en 2008, todas las otras causas yo he participado en el juicio por crímenes de lesa humanidad, primero como secretario y luego como fiscal. Entonces, sé lo que significa estar en un juicio por crimen de lesa humanidad y sé que esto tiene una repercusión social, institucional muy grande y muy trascendente, sobre todo para nuestro país, que ha tomado el proceso de memoria, verdad y justicia como una política de Estado, donde la amplia mayoría de la población acompaña, y esto lo vemos también reflejado en cada uno de los aniversarios del golpe. Lo que pasa es que uno frente a este tipo de envergadura de causas, claro, tiene mucha cantidad de víctimas, ¿se entiende? Entonces eso significa a su vez que se potencia, digamos, ¿no es cierto? Además, evidentemente, la trascendencia por el número de víctimas y la cantidad de condenas, el periodo de tiempo que juzgamos y
el número de acusados condenados, bueno, la convierte en una gran causa que hace que tenga esta trascendencia con el paso de los años. Y me parece a mí que además lo que se vio en el acompañamiento de la ciudadanía reflejó como que fue un día de justicia. Ya habíamos tenido otros juicios antes y hemos tenido otros juicios después, pero no sé, me da la sensación que este juicio en ese momento, en ese año, sí, bueno, tuvo una trascendencia enorme. Yo tuve llamados, como no me pasaba en otros juicios, pero de la prensa nacional de distintas provincias, e incluso llamados de prensa internacional por la sentencia, ¿se entiende? Entonces, claro, digamos, es evidente que estamos frente a un gran proceso, a una gran sentencia que le da esto que vos indicás, que hoy ya pasaron 10 años y estamos recordando, hacemos actos, ha habido actos ayer, hay actos para el día viernes. En fin, me parece que es muy importante porque en definitiva se trata de que continuemos recordando el oscuro pasado desde la memoria que nos ocurrió. Se trata de contribuir a la memoria. Facundo, además de los secuestros, también se empezó a investigar algo que me parece que fue la primera vez que se empezó a hablar judicialmente, el secuestro de los bebés, inclusive el nieto de Sonia Torres también se investigó, se abarcó en ese juicio. Claro. Sí, por eso, uno del juicio lo puede abordar, yo vivo dando charlas y casi todas me llevan a este juicio, porque lo que tiene este juicio es que por primera vez nosotros juzgamos la sustracción de un niño nacido en el cautiverio de su madre, como bien indicas, el nieto Sonia Torres, el hijo de Silvina Parodi y Daniel Orozco, que nosotros pudimos acreditar que, y así lo resolvió el tribunal, que mientras se encontraba secuestrada Silvina Parodi, ella fue retirada de La Perla y fue llevada a un lugar en donde finalmente terminó teniendo su niño, que era la maternidad provincial. Luego ella tuvo un paso por el Buen Pastor y finalmente nosotros perdimos tanto lo que ocurrió con el niño, que posiblemente haya pasado por la casa cuna, pero no pudimos saber más nada de su madre, que se encuentra desaparecida, y su niño todavía lo estamos buscando. Pero además también en el juicio se juzgó por primera vez los delitos sexuales como crímenes de lesa humanidad. Claro. Antes, los delitos sexuales eran analizados como una forma de tormento. Y hay una confusión muy grande. Si ustedes se van, por ejemplo, al Nunca Más, en el Nunca Más no es que no se habla de las violaciones, pero fíjense que se habla en el capítulo de las torturas, no como un delito que afecta la integridad sexual, ¿se entiende? Son dos cosas distintas. La tortura afecta la integridad, la libertad y la integridad física. Los delitos sexuales afectan la integridad sexual, la autodeterminación de la víctima, ¿se entiende? Sexual. No estaba considerado esta perspectiva de género cuando comenzó a investigarse lo que había pasado en la dictadura. Así es, por eso nosotros justamente, parte del equipo, quien también fuera fiscal con posterioridad que yo fui fiscal en Villa María, María Virgen Miel Carbona, que formaba parte del equipo, nos parecía muy importante que ella se ocupara del tema y le dio un especial tratamiento a la perspectiva de género en el marco del terrorismo de Estado y por qué debía considerarse como un crimen de lesa humanidad independientemente de la tortura que sufrió la víctima. Las víctimas, las mujeres, que en el caso de mujeres, además de haber sido torturadas, también fueron abusadas, también fueron violadas y en consecuencia tenía que calificarse como crimen de lesa humanidad a ese delito sexual. Pero también nos pasó que nos encontramos con un análisis bien detallado del proceder del terrorismo de Estado desde el 25 de marzo de 1975. Claro. O sea, un año antes del golpe. Eso tampoco lo habíamos tenido en los otros procesos por crímenes de lesa humanidad. Y como les digo, en un solo juicio juzgamos los hechos que se cometieron en todos los centros clandestinos de detención, porque nosotros le conocemos la media causa de la Perla como la media causa de la Perla, porque el centro clandestino más grande que funcionó en nuestra provincia y el más grande del interior del país fue el campo de la Perla, ¿se entiende? Por la cantidad de víctimas que pasaron, por el lugar, por cómo operó, por la cantidad de desaparecidos que de ahí tenemos. Pero también tuvimos otros centros clandestinos que justamente en esta gran causa fueron objeto de tratamiento. El Campo La Ribera, el Departamento de Informaciones, Comisarías del Interior, la Unidad Penitenciaria número 1. En fin, es una causa que yo digo, si uno quiere conocer cómo operó el terrorismo de Estado en nuestra provincia, bueno, leamos la sentencia de la Perla. Tal cual. Facundo, en el marco de ese juicio, una de las audiencias se hizo en Villa María. Así es, estuvimos tomando el testimonio de Marta Sandrino. Y de otro testigo más. Había un testigo, me parece que estaba vinculado con el caso de
Felipe y Mónaco. Sí. Me parece que era un testigo que estaba vinculado con ese caso. Sí, fue una decisión muy importante, tomando en consideración obviamente la situación en la que se encuentra Marta, por su discapacidad, se le hacía complicado poder venir a Córdoba, y además el tribunal consideraba que es muy importante tomar el testimonio ahí, porque ese caso había ocurrido ahí, porque además teníamos también otros casos que habían ocurrido de víctimas de Villa María, Requena, Esther Felipe, bueno, otras víctimas más sobrevivientes que fueron de Villa María. Cuando hablamos del el Estado revisando en otro momento lo que él mismo hizo, la pregunta es por las víctimas, Facundo. ¿Qué garantías tenían a nivel institucional? ¿Qué cobijo había? Porque imagino que ir a buscar a personas que recuperaron su libertad y quedaron solas u olvidadas, si se permite el término, hasta que un día apareció tu equipo, apareciste vos y los llamaste, ¿cómo fue el proceso de poder llevar todo eso y poder encaminarlo? Porque imagino también el miedo que persiste con el paso de los años. Sí, es muy buena tu pregunta, porque incluso hasta el día de hoy nosotros seguimos teniendo gente que viene a formular hechos y denunciar hechos que padeció y que nunca quiso declarar, a pesar de todo lo que ha pasado, ¿se entiende? O sea, del tiempo, de las sentencias, de cómo tenemos que incorporar a nuestra sociedad el juzgamiento de los responsables de los crímenes. Aún hoy sigue habiendo miedo. Aún hoy las víctimas cuentan algunas historias que no habían contado antes, ¿se entiende? Así que el abordaje de la víctima en un juicio por crimen de lesa humanidad es complejo. En esto, por ejemplo, quiero destacar que el día de ayer el Archivo Provincial de la Memoria se constituyó un equipo de acompañamiento psicológico para las víctimas del terrorismo de Estado. Bueno. Una decisión que hay que destacarlo porque es muy importante y sumamente trascendente poder tener este equipo de acompañamiento. Al momento de yo emitir mis alegatos, hice como una presentación general, si se quiere, en el juicio, y destaqué justamente esto, lo que vos decís. Nosotros no podemos reconstruir los hechos que se cometieron en los campos de concentración si no tenemos el relato de la víctima sobreviviente. Es imposible. No tenemos una cámara de filmar una especie de gran hermano de los centros clandestinos, ¿se comprende? Entonces, uno solamente puede saber quiénes eran los integrantes de la patota, qué tipo de torturas llevaban a cabo, cómo era la picana eléctrica, cómo era el trato que padecían las víctimas, cómo eran abusadas en los centros clandestinos, cuál era el destino que tenían si no tenemos el testimonio de la víctima sobreviviente. Y si esa víctima sobreviviente es una víctima especialmente vulnerable porque tiene que venir a relatar quizá el momento más duro que vivió en su vida, bueno, si no tenemos una forma de abordarla y de acompañarla para que pueda declarar con la mayor tranquilidad posible, se hace muy difícil que esa víctima pueda relatar todo lo sucedido. Y acá hay dos cuestiones que se nos plantean en un proceso penal, porque por un lado uno no puede desconocer que es una víctima a la cual uno, al preguntarle eso, la está revictimizando, de manera que es un derecho que tiene la víctima a que no la revictimicemos, pero por otro lado nosotros también necesitamos reconstruir los hechos, ¿se entiende? Y la única forma de reconstruirlo es contando con su testimonio. Con detalles. Entonces, encima, porque tienen que ponerlo en hora, lugar. Exactamente, Patricia, claro. Exactamente. Entonces ahí uno tiene que tener la destreza, si se quiere, pero también obviamente la empatía, de ver hasta dónde el testigo puede declarar, y siempre está acompañado de un psicólogo, siempre está acompañado del equipo Facundo, de acompañamiento psicológico. Estaba pensando que, bueno, en alguna oportunidad creo que lo hablamos, cómo volvían a sus casas después de escuchar este horror. Pero ¿qué sensación te da? Entonces, en esta oportunidad no te lo pregunto a ustedes, los funcionarios judiciales, los fiscales y también el juez, ver el silencio y la cara de piedra de los acusados. ¿Qué impresión te dio eso? Sí, la verdad que uno le cuesta entender el comportamiento llevado a cabo por los acusados, tanto al momento que se llevaron a cabo los crímenes como con posterioridad. La verdad que no demostrar siquiera mínimamente un arrepentimiento, o por lo menos, no sé, un poco de empatía hacia las víctimas. Yo lo dije claramente en mi alegato, ¿no es cierto? Estas personas llevaron a cabo crímenes que desafían la imaginación. Si uno se piensa que una persona puede llevar a cabo un hecho atroz, bueno, estos lo han superado, claro. ¿Se entiende? Pero además, uno con el paso del tiempo, y esto ocurre hoy, nos está pasando hoy, por ejemplo, ya sabemos todo, ¿se entiende, Patricia? Porque si pensáramos que a lo mejor, bueno, todavía no pudimos acreditar un montón de cosas, uno podía pensar en términos de conveniencia, por más que uno pudiera tener
un mínimo Claro. de dignidad y ponerse del lado de los familiares, de los seres queridos que todavía están buscando los restos de los desaparecidos. Pero bueno, si no tuviéramos elementos de prueba, y podría decir, bueno, tampoco yo como acusado, me coloco en la posición del acusado, no voy a declarar para autoincriminarme, para dar una prueba de mi culpabilidad. Eso no ocurre hoy, porque está claro de que ya han sido declarados culpables y todos sabemos lo que hicieron, ¿se comprende? Bien. Incluso hoy ya sabemos en qué lugar fundamentalmente los han enterrado, porque los estamos encontrando. Entonces tampoco terminamos de entender por qué, y estamos tratando, porque nunca descartamos esta posibilidad de que alguno nos pueda indicar o nos pueda dar algunos elementos para continuar con distintas hipótesis en la búsqueda de los restos desaparecidos. Sin embargo, no encontramos esta postura en estos acusados, y la verdad que a mí me cuesta describir lo que significa este tipo de comportamientos. Facundo Trota, fiscal federal villamariense, gracias por este contacto con la radio del centro del país. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Un abrazo.